Vamos a explicar el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es un indicador para ver el grado de solvencia que tiene la empresa, ¿de acuerdo? Para ver cuál es la situación financiera, si está en una situación de solvencia o no. El fondo de maniobra lo definimos como el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, por concepto esta es la fórmula. Por concepto sería la parte del activo corriente, o sea, bienes y derechos que tenemos a corto plazo, que se están financiando con pasivo corriente, o sea, con deudas a corto plazo. Si representamos en una gráfica el activo del balance y el pasivo del balance, el activo corriente sería la parte inferior del balance, lo tenemos a la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería 400.000 el activo corriente y el no corriente, el de largo plazo, de 600.000. Vale, pues en azul tenemos el activo corriente, en amarillo el activo no corriente. Total activo, 1 millón, ¿de acuerdo? Vale, en el pasivo tenemos el patrimonio neto, 300.000, el pasivo no corriente, 550.000 y, nos saltamos lo del medio, pasivo corriente, 150.000. En total también te suma 1 millón, ¿de acuerdo? Entonces, el total activo y el total pasivo suman lo mismo. ¿Cómo se descomponen? Ya hemos visto. Activo corriente, 400.000, activo no corriente, 600.000. Tenemos en el pasivo no corriente, 150.000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Al restar el activo corriente 400.000 menos 150.000, nos quedan 250.000, que es el cálculo que tenemos hecho en el medio en verde. 250.000, fondo de maniobra. ¿De acuerdo? En este caso, el fondo de maniobra es mayor que cero. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una parte de todo este activo corriente, es decir, bienes y derechos que yo tengo a corto plazo. Recordamos que son 3, las existencias que tenemos en el almacén, el dinero que vamos a percibir en un plazo inferior a 1 año, normalmente, por ejemplo, es el caso de los clientes que me deben dinero, o el dinero que yo tengo en el banco o en la caja de la empresa, ¿de acuerdo? Pues estos bienes y derechos a corto plazo están financiados con préstamos a corto plazo o con dinero que yo debo a corto plazo, que es la parte azul, que es el pasivo corriente, pero hay una parte de este activo, exactamente 250.000 euros, que está financiado con deudas a largo plazo. ¿Esto qué supone? Para mí supone una ventaja, porque si estos bienes, pensad que son existencias, mercancías que yo tengo en el almacén para vender. Yo tengo estas mercancías, pero en teoría no tengo que pagarlas hasta por lo menos pasado 1 año, 1 o 2 años. ¿Qué ventaja supone esto? Pues que yo voy a poder venderlas y voy a poder generar beneficios. Y con ese dinero que obtengo de la venta, no voy a tener que pagarlas, sino que voy a poder disponer todo el año, incluso parte del año que viene por lo menos, para devolver ese dinero, porque estos préstamos a largo plazo, este dinero que debo a largo plazo, deudas en general, son las que están financiando parte de mi activo corriente. Entonces, la primera conclusión es este caso, fondo de maniobra positivo. Cuando el fondo de maniobra es mayor que cero, estamos en lo que se denomina una situación normal y la empresa es solvente, es decir, con el dinero que yo voy a tener en un plazo de 1 año, voy a ser capaz de pagar mis deudas a corto plazo, o sea, también en el mismo plazo de 1 año. ¿De acuerdo? Este es el primer caso, el caso normal, pero cabe la posibilidad de que estos resultados no sean así. Cabe la posibilidad de que el fondo de maniobra sea negativo. Si miramos este caso, el activo corriente son 200.000, el pasivo corriente son 350.000. Al hacer la diferencia, activo corriente 200.000 menos 350.000, nos queda ahora que el fondo de maniobra es negativo. ¿Qué significa que el fondo de maniobra sea negativo? Vamos a la gráfica otra vez. Tenemos en la parte inferior el activo corriente, ¿de acuerdo? Bienes y derechos a corto plazo. Y tenemos, es decir, todo esto o es dinero que voy a obtener en el plazo de 1 año. Y tenemos estas deudas a corto plazo, que son las deudas que yo voy a tener que pagar al cabo de 1 año. ¿Qué sucede? Pues que de estas deudas, con el activo corriente que tengo, solo voy a ser capaz de pagar esta primera parte. ¿Y el resto qué sucede? Pues estas deudas tendría que pagarla con esta parte roja de aquí, que es una parte del activo no corriente, es decir, bienes y derechos a largo plazo, que tendría que transformar en dinero para poder pagar estas deudas. Si no lo consigo, entraría en una situación crítica y entraría en lo que se denomina suspensión de pagos. Es decir, tengo patrimonio, porque tengo un montón de patrimonio, pero lo tengo invertido en camiones, lo tengo invertido en instalaciones
y no tengo dinero suficiente a corto plazo para pagar todas mis deudas, pero realmente sí puedo pagarlas. Podría vender camiones o maquinaria, pero no tiene sentido. Si yo vendo los camiones y la maquinaria que necesito, mi actividad pues cesaría y dejaría de ganar dinero, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esta situación? Pues, por ejemplo, se podría negociar con los acreedores y pedirles que nos pasen deudas de corto a deudas de largo plazo. O podríamos pedir un préstamo al banco a largo plazo, ¿vale? De manera que aunque aumente mi pasivo no corriente, también aumentaría mi activo corriente porque el banco me daría ese dinero suficiente para pagar todas las deudas de este año. ¿De acuerdo? Si no lo consigo, pues tendré que ir al juez o mis acreedores irán al juez a decir que no les pago y tendré que presentar suspensión de pagos. Ya que estamos con el análisis, vamos a analizar el tercer caso. El tercer caso se llama de estabilidad financiera total. Es un caso en el que una empresa no debe nada a corto plazo ni a largo plazo. Y entonces, ¿qué sucede? Que todo el activo que tiene, sea corriente o no corriente, se lo debe a los socios. ¿De acuerdo? Todo es patrimonio neto. En este caso, ¿qué sucede? Pues que todo lo que tiene no lo tiene que pagar a corto ni a largo plazo a nadie. Por lo tanto, esta es una situación financiera de gestión del dinero, del patrimonio de la empresa, brutal. Nunca va a tener que pagar a nadie, no va a poder ni quebrar ni presentar suspensión de pagos, ¿de acuerdo? Sobre todo porque no lo debe. Esta situación plantea un problema, y es que las empresas que hacen esto podrían ser más eficientes si pidieran un préstamo, ¿de acuerdo? Porque pidiendo un préstamo, aunque aquí generásemos deudas a corto o a largo plazo, aquí tendríamos más activos corrientes, por ejemplo, más mercancía para vender, o más activos no corrientes, por ejemplo, más maquinaria para fabricar más producto y venderlo, ¿de acuerdo? O montar una tienda en otra ciudad y aumentar nuestras ventas, con lo cual podríamos ser más eficientes. Si seguimos avanzando con los casos, hay un cuarto caso que es el de desequilibrio financiero a largo plazo, ¿de acuerdo? Mirad, para entenderlo nos tenemos que centrar un poquito en el balance. Imaginad esta empresa que tiene 600.000 euros de activo corriente y 400.000 de activo, no corriente a largo plazo, ¿vale? Y 400.000 de corriente. Y que debe 300.000 euros a corto plazo en este año y 700.000 a largo plazo. ¿Qué sucede? Pues que realmente esta empresa ya no tiene patrimonio neto. ¿Cómo se llega a esta situación? Pues a esta situación se llega cuando una empresa tiene pérdidas a lo largo de varios años que se van acumulando y esas pérdidas llegan en un momento que igualan el capital social. Es decir, si yo aporto 1.000.000 de euros a una empresa y la empresa tiene pérdidas un año de 100.000, al año siguiente de 300.000, al año siguiente de 400.000 y así hasta que las pérdidas acumuladas llegan a 1.000.000, entonces las pérdidas, digamos que se han comido mi patrimonio, el que yo aporté a la empresa. ¿Qué sucede en este caso? Pues si os fijáis, mi patrimonio es de 1.000.000, tengo bienes y derechos por 1.000.000 y debo 1.700.000 y 300.000, ¿vale? A pesar de que el fondo de maniobra es positivo, 100.000, lo vemos también en la gráfica, tenemos 300.000 y de los 700.000 euros que debemos a largo plazo, pues tenemos un pequeño colchón, es decir, a corto plazo no debería tener mucho problema porque tengo aquí 100.000 euros de bienes y derechos a corto plazo que tengo que pagarles a largo plazo. Pero aquí el problema realmente es otro. Es que estoy a un pasito de la quiebra. En el momento que yo pierda algo de dinero, pues imaginaros que tengo un pequeño accidente en el almacén y aquí en las existencias pues se me queman o se me mojan o simplemente se estropean 20.000 euros de mercancías. ¿Qué pasaría? Pues que se reducirían esos 20.000 euros y entonces el activo ya no sumaría 1.000.000, sumaría 980.000 euros. Pero mis deudas seguirían sumando 1.000.000. ¿Qué pasaría en este caso? Pues que mis 980.000 euros no serían suficientes para pagar el 1.000.000 de deudas y ya estaría en una situación de quiebra real. ¿De acuerdo? Por eso esto es un desequilibrio financiero a largo plazo. Es muy difícil sacarlo de aquí. ¿De acuerdo? Podría hacer una ampliación de capital, sería algo bastante bueno, ¿vale? Pero claro, un socio que ya ha perdido todo su patrimonio, lo mismo no es fácil, ¿de acuerdo? Esto para salir lo que necesitaría es una gestión
excelente sobre todo del patrimonio a corto plazo. ¿De acuerdo? Bien, y por último, este caso que os comentaba. ¿Qué sucede si yo pierdo más dinero del que tengo? Esta gráfica no la tenéis exactamente igual en el libro, ¿de acuerdo? En el libro, la gráfica, fijaros, activo igual que antes, 400.000 y 600.000 a largo plazo. Y en el pasivo, debemos 500.000 euros a corto plazo y 1 millón a largo plazo. ¿De acuerdo? Veis que el patrimonio neto tiene menos 500.000 euros. ¿De dónde sale esto? Pues no es que hayamos perdido, como os decía antes, 1 millón y yo he aportado 1 millón. Es que he perdido 1,5 millones en años acumulados y yo solo había aportado 1 millón. ¿Y qué pasa con el otro medio millón si no lo he perdido yo? Pues que el otro medio millón no se lo voy a poder pagar a estas personas a las que se lo debo. ¿De acuerdo? A estas empresas, a estos bancos, a quien sea. El hecho es que mi activo suma 1 millón, pero mis deudas suman 1,5 millones. Realmente se debería dibujar así: 1 millón el activo y 1,5 millones el pasivo. Pero claro, aquí hay un pequeño truco contable y es que aquí las pérdidas sí me figuran como negativas. Entonces, este menos 500.000, que es lo que me aparece en verde aquí abajo, realmente contablemente se quita de aquí arriba y esta parte de arriba se borraría, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí no estaría porque contablemente esto no se contabiliza aquí y esto no se contabiliza aquí, ¿de acuerdo? Entonces, contablemente yo tendría, como lo tengo en el balance, 1 millón en el pasivo y 1 millón en el activo. Pero la realidad es que, claro, dentro de este pasivo existen este 1,5 millón de pérdidas y lo que debo es 1,5 millones. ¿De acuerdo? Entonces este es un caso en el que la empresa ya ha quebrado. Lo que tendría que hacer es ir al juez y decirle: mire, estoy en una situación de quiebra, debo 1,5 millones y mi patrimonio solo asciende a 1 millón. Por lo tanto, hay alguien que se va a quedar sin cobrar. Aquí se aplicaría la ley de quiebra y el juez determinaría, juntaría a los acreedores, les explicaría la situación y en la ley de quiebra aparece el orden en el que van a cobrar los distintos acreedores de la empresa. En primer lugar, siempre empiezan cobrando los trabajadores las nóminas que se le deben. En segundo lugar, el Estado, los impuestos o las tasas que se le deban o las multas. En tercer lugar, los acreedores que están cualificados, por ejemplo las hipotecas, y después hay una serie de graduaciones y evidentemente si sobra ese dinero, lo último que van a cobrar serían los socios, ¿vale? Pero bueno, en este caso los socios no cobrarían nada.